Y justamente en estos últimos versículos de Génesis capítulo 47, versos 27 al 31, nos habla de la muerte de Jacob. Y dice allí, desde el 27, y así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Gloria a Dios. Bueno, estos ya son los últimos días del patriarca Jacob. Y vemos aquí que dice allí que ellos habían habitado allí en la tierra de Gosén. Hemos hablado en el capítulo acerca de su traslado, ¿no?, de Canaán hacia Egipto, allí en la tierra de Gosén, como Dios le dio la mejor tierra a ellos allí, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Allí cumplieron, ¿verdad?, algo de lo que Dios les mandó, que fue a multiplicarse. Entonces, donde quiera, ellos se iban multiplicando, y allí pues entraron 72 personas o 70 personas, y luego vemos que salieron multitudes, pasados ya los 440 años, ¿sí? Y dice que vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Recordamos que cuando él llegó tenía 130 y ahora estaba con 147 años. Pero llegaron los días de morir, aunque aquí todavía, más adelante los hermanos nos van a hablar un poquito de las bendiciones, ¿verdad? Pero ya él sentía que ya era su momento, ya él sentía que ya se iba, ya él sentía que eran muchos años los que tenía encima, ¿no? Y la verdad es que hay personas que ya comienzan como a sentir en el momento que ya se van. Parece que Dios los va preparando, ¿no? Y ya ellos dicen: bueno, ya me queda poco tiempo. Y antes de partir, entonces ellos arreglan ciertos asuntos para irse tranquilos. Y una de las cosas que vemos que él quiso arreglar aquí con José fue qué iba a suceder con su cuerpo, con sus huesos, cuando él muriera. A veces nosotros no contemplamos esto. Hay personas que, como no se quieren morir, entonces no solucionan nada, no quieren arreglar nada. Pero lo mejor es dejarlo todo solucionado. Hoy día incluso hay muchas formas para uno pagar un seguro, para que pueda, el día que uno muera, pueda morir tranquilo y no le deje una carga a su familia, ¿no? Corra a buscar dinero para el entierro, que por cierto es muy costoso. Entonces es bueno solucionar esos asuntos antes de morir. Y aquí Jacob lo estaba solucionando ya con José, diciendo cuál era su deseo, ¿no? El versículo 20 dice que llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Es decir, él le hizo un juramento a José que realmente no iba a dejar allí en Egipto su cuerpo. Sabemos que simbólicamente en la Biblia Egipto es tipo del mundo y Canaán es tipo de la tierra prometida, ¿sí? Entonces, la tierra prometida para ellos era Canaán, pero hoy día sabemos que nuestra tierra prometida es el cielo. Y hay una esperanza, un anhelo de poder estar un día cara a cara con el Señor, como dice el cántico que estábamos escuchando, ¿no? Cuán gloriosa será la mañana, cuán glorioso será ese día en que podamos encontrarnos con el Señor, que ya no tengamos preocupaciones, enfermedades, ni todas las cosas que tenemos en esta tierra, ¿sí? Entonces él le pidió que por favor, cuando durmiera con sus padres, lo llevara de Egipto y le sepultara allí en el sepulcro de sus padres. Para los hebreos era muy importante la sepultura, amados hermanos, y por eso vemos que Abraham escogió un lugar para sepultura y lo compró, amados hermanos, lo compró. Aunque se lo quisieron regalar, él dijo: no, yo quiero, no lo quiero regalado, yo quiero pagar su justo precio. Y lo pagó. Allí fue enterrada su esposa, allí fue enterrado él, y allí Jacob también quería ser enterrado en el sepulcro de sus padres, ¿sí?
Y por eso le está pidiendo encarecidamente a José, bajo juramento, amados hermanos, que por favor lo hiciera. Y José le dijo, haré como tú dices. Sabemos que una vez que Jacob, va al encuentro de José, ya él dijo, ya puedo morir tranquilo, porque la gran preocupación de él era que no había sabido lo que pasó con su hijo y siempre lo lloró muchos años como si su hijo hubiera estado muerto. Mas Dios le dio la oportunidad de volver a verlo y para él era como que ya lo máximo, ya de aquí para adelante ya puedo morirme tranquilo. He visto el rostro de mi hijo, sé que está bien, sé que está vivo. Y vemos que José también le prometió. Y le dice, e Israel dijo, júramelo. Y José le juró, entonces a Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Y allí pues adoró, entendemos que adoró al Señor en ese momento porque estaba arreglando sus asuntos, ¿verdad? Antes de nosotros irnos de esta tierra, amados hermanos, es importante que dejemos claros los asuntos. Y sobre todo el asunto más importante, no solamente, no es donde nuestro cuerpo vaya a ser enterrado, sino a dónde nos vamos a pasar la eternidad. ¿Sí? Nos vamos a la tierra prometida. Canaán era el símbolo de esa tierra, ¿verdad? Que para nosotros es el cielo. Que estamos preparados realmente para irnos a la tierra prometida? ¿O cuántos están allí todavía en Egipto? Su corazón sigue en Egipto. Entonces es importante que sepamos que aunque estamos en esta tierra o en este mundo, no somos de este mundo, hermano. Hay una esperanza gloriosa para el cristiano, y es que un día estaremos en la nueva Jerusalén, un día estaremos con Jesucristo por la eternidad. Pero ese asunto se arregla aquí en la tierra. No puedes esperar a morir, porque después que te mueras ya no puedes hacer nada ni decidir nada. La decisión es ahora. Arregla tus asuntos, amados hermanos. Cuando Ezequías iba a morir, el Señor, le dijo, arregla tu casa. Le dio la oportunidad de arreglarla. Y hay muchas personas que Dios da oportunidad antes de morir de que solucione sus asuntos. Perdona a quien tengas que perdonar, pide perdón a quien tengas que pedir perdón, soluciona tus asuntos para que cuando te mueras te vayas a la patria celestial, para que no haya nada que impida que nosotros podamos entrar en nuestra tierra prometida, que es el cielo. Así que si alguien que está escuchando este programa, este matutino, no está preparado, recuerde, amados hermanos, que debemos estar preparados, que mientras tengamos vida tenemos que solucionar nuestros asuntos para que cuando partamos de esta tierra podamos irnos a la presencia del Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, nuestros hermanos con nosotros. El Señor, bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos, la paz de Dios sobre sus vidas. El capítulo 48, el título dice, Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí, yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Bueno, podemos ver aquí, como venía hablando nuestra hermana pastora Sandra, que Jacob pues estaba preparando ya sus finales días para la hora de la muerte, y él quería pues que fuese sepultado en el sepulcro de sus padres. Pero el siervo de Dios tiene que ser bendición. Dios nos bendice, como le dijo a Jacob, te bendeciré y serás bendición. El siervo de Dios tiene que ser una bendición donde quiera que esté, en la circunstancia que esté. Tenemos que ser bendición, tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado. El profeta tiene que profetizar, el anciano tiene que aconsejar, el pastor tiene que pastorear. Y dice aquí la palabra del Señor que después de estas cosas que Jacob preparaba, pues su sepultura, dice que aquí
le dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Jacob estaba en una situación difícil, estaba enfermo, tenía una edad avanzada, como decía aquí el capítulo anterior, 147 años tenía Jacob allí en medio de Egipto. Su edad había avanzado, y dice ahí que le hicieron saber a José que su padre estaba enfermo, y sabiendo pues quizás José que la situación era seria, era un momento difícil pues por la edad de su padre, tomó consigo a sus dos hijos, a Efraín y a Manasés, y dice que le hicieron y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre su cama. Cuando uno está en enfermedad, muchas veces estas enfermedades nos hacen que lo más fácil, lo más sencillo, se haga difícil. Dice ahí que Israel tuvo que forzarse para poderse sentar sobre su cama. No dice la Biblia específicamente cuál era la enfermedad de Jacob, de Israel, pero sí nos dice allí que él tuvo que forzarse para poderse sentar allí sobre la cama. Y cuando José estuvo allí, Jacob le comenzó a hablar del Dios omnipotente. Hay momentos en nuestras vidas, hermanos, que como padres nosotros tenemos que hablarles a nuestros hijos de un Dios poderoso, que tiene poder, de un Dios que habla, de un Dios que se manifiesta en nuestras vidas, de un Dios que tiene, hermano, promesas para nosotros, y que nosotros tenemos que hacerlas realidad en nuestras vidas. Y dice ahí que Israel le habla y le dice: el Dios omnipotente me apareció en tierra de Canaán y me bendijo. Tenemos que contar las bendiciones de Dios. La Biblia dice que conviene que nosotros testifiquemos las maravillas que Dios hace. ¿Y quién es más para contarles sino a nuestros propios hijos, para que ellos entiendan, para que ellos conozcan, para que a ellos se les sea revelado un Dios poderoso? Y dice que la bendición que Dios le dio a Jacob allí en Luz, en Betel, dice es que Dios le dijo: yo te haré crecer. Le dio una promesa: vas a ser grande, te multiplicaré, serás poderoso, y pondré estirpe de naciones, pondré sobre ti reyes, bendiciones en medio de las naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Dios le dijo a Jacob que esa tierra se la iba a dar a su generación de una manera perpetua, será una heredad perpetua. Nada ni nadie podría arrebatarle esa bendición, esa promesa, esa tierra a Jacob y a su descendencia, pues Dios se la estaba dando por heredad perpetua. Dios tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. La Biblia dice que todo el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Hay que acercarse confiadamente a Dios. Dice ahí la palabra del Señor que Jacob, que Israel le comenzó a hablar y a decirle a José, a sus dos hijos, a Efraín y a Manasés, de ese Dios maravilloso, de ese Dios poderoso, de ese Dios que él pudo, hermano, en esa experiencia que él tuvo allí en Betel, que él pudo ver la mano de Dios, cómo Dios le ayudó en medio de su viaje allí, y cómo Dios le bendijo, cómo Dios le guardó y le cumplió la promesa. Le dijo: te multiplicaré, serás grande, te haré crecer y pondré estirpe de naciones, y esta tierra te la daré por heredad. Las promesas de Dios, dice en el libro de Corintios, que son en Él sí y en Él amén. Solamente tenemos que creer en el nombre del Señor, y que las bendiciones de Dios nosotros las podamos también dar a nuestras generaciones que nos siguen. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.
Bendiga, mis amados hermanos, la paz del Señor con ustedes. Los textos del 5 al 7 dicen así: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Gloria al Señor. Bueno, vemos aquí cuando Jacob pues ya está dando sus últimas palabras allí a su hijo José, y en estos textos pues él allí hace algo sorprendente. Habla allí, les dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, estos jóvenes o estos niños que nacieron allí en Egipto. Jacob hace referencia de ellos, de estos nietos. Le dice: estos dos hijos tuyos ahora son míos. Dice que te nacieron en Egipto antes que viniese a ti, míos son. En cierta forma Jacob estaba adoptándolos como hijos suyos. Ya no los estaba viendo como sus nietos, sino como sus hijos. Y les dijo allí: como Rubén y Simeón serán míos. Sabemos que Rubén era el primogénito de Jacob, y Simeón pues también eran de los primeros que habían nacido. Ahora Jacob les dice a José: así como Rubén y Simeón, ahora estos hijos tuyos son míos. Les da un lugar, una nueva posición. Ya no son nietos, sino hijos. Serán contados entre mis hijos. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos habían nacido allí en Egipto, eran hijos de una mujer egipcia. Su cultura era una cultura diferente, porque estaban allí creciendo, se estaban desarrollando en un lugar diferente al que Jacob pues quería para su descendencia. Pero él no los desechó, no los echó a un lado, sino que los arropó con la bendición que Dios le había dado a Jacob. Él también les hizo partícipe de esa bendición especial que él había recibido. Y les dice ahí: y los que después de ellos han sido engendrados serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Si habían otros hijos de José, si hubiesen nacido, les decía: bueno, ellos serán arropados bajo la bendición de Efraín y de Manasés, pero Manasés y Efraín serán míos, son mis hijos. Y explica en el verso 7: porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel. Sabemos nosotros que Jacob amaba a Raquel. Él tuvo que trabajar por Raquel, y le dieron allí a la hermana de Raquel, que fue Lea, pero él sabía, él tenía en su corazón un amor especial por Raquel. Y dice allí: ella se me murió en el camino, pero yo no me voy a olvidar de ella, de ese amor que yo sentí por Raquel. Así que estos nietos que son nietos de ella, también yo les voy a dar una bendición. Así nosotros hemos sido, hermanos, adoptados por Dios. Nosotros hemos sido arropados con esa bendición. Ciertamente nosotros no éramos o no somos judíos de nacimiento, pero hemos sido alcanzados por esa bendición. Aunque quizás nosotros hicimos cosas malas, nos apartamos del Señor, hoy podemos nosotros disfrutar de esa bendición, de esas misericordias. Así como Jacob arropó a esos nietos y los hizo hijos suyos, hoy nosotros disfrutamos de esa gran victoria. Somos hijos de Dios. Si has cometido pecado, si te has apartado del Señor, hoy Dios te da una nueva oportunidad y te llama a que vengas a Él. Por medio de Jesucristo podrás disfrutar y ser llamado hijo de Dios. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios, Dios le bendiga. El versículo 8 al 10 dice así: y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Bueno, aquí estamos viendo ya parte de la recompensa de estos hombres, ¿verdad? Jacob había sufrido durante años por la supuesta muerte de su hijo, y él pensó que
que bueno, más nunca lo vería, pero Dios le estaba dando esta bendición, ¿verdad? Como uno dice, al final del túnel tuvo una esperanza, ¿verdad? Pudo ver a sus nietos y pudo ver a su hijo nuevamente. Y aquí estamos viendo, bueno, la bendición que su abuelo estaba impartiendo sobre sus hijos, así como nuestra hermana Vero estaba explicando, como ellos habían nacido fuera del pueblo judío como tal, tenían costumbres diferentes. Bueno, era una forma como de desligarlos de estas costumbres paganas, de esta forma de vida que ellos estaban teniendo, para que estuvieran dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí vemos cuando él va a bendecirlos, y dice la palabra del Señor que era tanta la dificultad que tenía para mirar, para ver con claridad, que no sabía que José había traído a sus hijos, y él le preguntó que quién eran estos, y José, bueno, aquí vemos cómo le da la gloria al Señor. No dijo: estos hijos son los que yo tuve aquí, sino que puso en primer lugar a Dios, los hijos que Dios me dio aquí, ¿verdad? Estos hijos que Dios le dio a José fue como parte de su recompensa, como del bálsamo, de todo ese sufrimiento que él tuvo para poder hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Un muchacho que siempre se mantuvo firme al Señor pese a cualquier dificultad. Y bueno, hoy, bueno, en este momento que estamos leyendo este capítulo, vemos como Dios ahí, bueno, había recompensado su vida con esta paz, porque los hijos son la alegría de nuestras vidas, ¿verdad? Cuando los vemos crecer, los vemos triunfar. Y bueno, aquí José le estaba dando la gloria al Señor, diciéndole a su padre, bueno, que eran los hijos que Dios le había dado estando en Egipto. Y bueno, aquí Jacob está alegre, ¿verdad? Y hace que se los acerquen y los abraza y los besa, como cuando uno tiene tiempo que no ve a un familiar o algo así. Bueno, uno lo primero que hace después que los ve es abrazarlos, besarlos, darle gracias al Señor. Uno que es cristiano, pues le da gracias al Señor por todas esas cosas. Y aquí podemos ver y aprender de que todo lo que nosotros tenemos viene de la mano del Señor. Nada es por nuestra fuerza, nada es porque yo me lo gané, porque yo me lo merezco, sino que debemos ser como dijo José aquí, porque el Señor me lo ha dado. Todo lo que tenemos, desde nuestros hijos hasta cualquier cosa tan insignificante que nosotros podamos ver en nuestra vida, todo eso lo hemos obtenido por la gracia y por la misericordia del Señor. Entonces, que nosotros en medio de todo siempre le demos la gloria al Señor, y poder entender, ¿verdad? Que aunque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras malas costumbres de este mundo, bueno, Jesucristo ha venido para salvarnos y darnos vida eterna. Así como su abuelo aquí estaba haciendo este cambio con sus nietos para que pertenecieran por completo al pueblo de Israel. Bueno, así mismo Cristo ha hecho con nosotros, ¿verdad? Vino a este mundo, murió, derramó su sangre, y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, para que el Padre nos perdone, para que el Padre nos limpie, para que podamos ser aceptos delante de Él. Entonces nosotros debemos avanzar en los caminos del Señor, entender que todo lo que tenemos es por Él, por su gracia, y que por Jesucristo nosotros somos salvos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. Bueno, una vez más, aquí en los matutinos, que después de una semana de ausencia. Vamos con el versículo 11, dice así: y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Amén. Como vemos, Israel, él sufrió mucho por la pérdida de su hijo José, ¿no? Y quizás él pensaba que no lo iba a ver, pero vemos la fe que tuvo Jacob. Él no le reclamó a Dios como tenemos por costumbre. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué te llevas? No, él no hizo eso, sino que él confiaba en Dios, tenía fe en Dios, lo seguía amando, seguía inclinándose a Él y esperar en Dios, y sabía por qué Dios había hecho las cosas. Bueno, quizás sea para bien. Cuando él guardaba ese vacío en su corazón, ese llanto de que yo no voy a poder ver a más a mi hijo,
pero no le reclamó a Dios, sino que confiaba en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si algo nos pasa, algo nos quita lo más querido que tenemos, no reclamemos a Dios. Pensemos nomás y sigamos adelante. No con que yo me aparté porque la verdad es que ya no hay confianza, porque tanto tiempo de servirle y ahora me quita lo más querido. Eso es. Sabemos que los hijos no son nuestros, que no tenemos nosotros nada, ¿no? Todo le pertenece a Dios, ¿no? Y Jacob, él sabía que todo era de Dios, ¿no? Él amaba a su hijo y él no le reclamó a Dios. Y vemos que pasó más de 20 años sin saber nada de su hijo ni verlo, y cuando lo vio ya fue en otra forma diferente, pero vemos que sintió el gozo, ¿no? Y que los 20 años que estuvo él sufriendo por la ausencia de su hijo, ¿no? Dios le estaba recompensando, que en el ocaso de sus tiempos, sus días, allí estaba viendo no solamente a su hijo, sino que veía también a sus nietos, los acariciaba a sus nietos, los bendecía a sus nietos, ¿no? Y vemos la gracia de Dios, la misericordia del Señor, cómo premia la fidelidad del hombre, ¿no? Debemos ser nosotros fiel al Señor, ¿no? Y que pase lo que pase, sigamos creyendo que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro proveedor, y que todo lo que nos pase, pues, más adelante, al final de ese túnel, vemos la luz, ¿no? Aquí vemos que Israel está viendo la luz, está viendo a sus nietos, lo está bendiciendo, lo está poniéndolo en sus piernas allí, ¿no? Cuando ya él tenía 147 años, y estaba gozándose con sus hijos, ¿no? Su final fue feliz para él, contento con él, por ver a su hijo amado y ver también a sus nietos. Nosotros también debemos pensar en eso, ¿no? Que no importa los primeros momentos de sufrimiento que tengamos nosotros aquí, pero que pensamos que más adelante nos viene el gozo de estar en la presencia del Señor, de que el Señor nos está acariciando, que el Señor nos está viendo, nos está haciendo las cosas y nos está librando de muchas cosas, más que todo de las garras del enemigo. Que el Señor nos ayude a tener esa confianza y esa fe que tuvo Israel, de confiar en Dios. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con esta preciosa palabra. Los versos 12, 13 y 14 dicen: Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Bueno, vemos aquí que ya Jacob ya estaba en sus últimos días, ¿no? Estaba muy contento, muy emocionado de poder volver a ver a su hijo, que pensó que nunca más lo iba a volver a ver, y ahora sus nietos, ¿no? Vemos la importancia que son los nietos, ¿verdad? Para los abuelos, son una bendición, ¿no? Y aquí Jacob estaba contento con sus nietos, ¿no? Y cuando dice que José los sacó de entre sus rodillas, es porque en ese tiempo esto constituía un acto de adopción. O sea, como que Jacob estaba adoptando a los hijos de José como sus propios hijos, como si hubiesen salido de sus lomos, ¿no? Y dice que los tomó a ambos José y los colocó en orden. ¿Qué significaba esto? Que en ese tiempo el primogénito llevaba la mayor bendición. Entonces él los colocó de esa manera, pero Jacob bendijo al menor, le dio la mayor bendición. Esto tal vez José como que no lo vio bien, ¿no? Y pensó que a lo mejor Jacob pues no estaba viendo bien y se había equivocado, pero realmente Jacob no se había equivocado.
él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él bendijo al menor, a Efraín, ¿no? Y vemos que en ese tiempo, como ya les dije, el primogénito era el que llevaba la mayor bendición, pero a lo mejor una de las razones por las cuales Jacob bendijo al menor fue porque él también recibió la bendición de su padre y él era el menor, ¿no? Esto era como ya de herencia, ¿no? De descendencia, ¿no? Ya él había recibido esa bendición mayor siendo aún el menor por las causas que hayan sido, pero él recibió la bendición. Y asimismo estaba haciendo con sus nietos. Él bendijo al menor, le dio la mayor bendición. Y el Señor realmente ahora Él no hace acepción de persona, nunca ha hecho acepción de persona. Para el Señor todos somos iguales. Para el Señor no hay primogénito que se lleve la mayor bendición, sino que todos somos hijos de Dios por igual. Y aquí José pues no lo entendía, ¿no? Porque eso era como una tradición en ese tiempo de que, y yo creo que hoy en día es lo mismo, ¿no? O sea, el mayor recibe la mayor bendición, ¿no? El primogénito. Pero para el Señor no es así. Todos somos iguales. Todos somos bendecidos de alguna u otra manera, pero el Señor no hace acepción de personas. El Señor no se deja llevar por las leyes ni por las tradiciones. Aquí la tradición era que el mayor recibía la mayor bendición, pero el Señor hace como Él quiere, mis amados hermanos. Vemos a lo largo de la historia que no necesariamente el mayor era el que recibía la mayor bendición. Vemos a David. David recibió esa gran bendición y era el menor de los hermanos, ¿no? José también recibió bendición y era el menor, uno de los menores de sus hermanos, no era el primogénito. Y así hay muchas historias, ¿no? De que el Señor le dio la mayor bendición a estas personas y no necesariamente eran los primogénitos. Entonces, mis amados hermanos, el Señor no hace acepción de personas. El Señor te ama a ti, me ama a mí, nos ama a todos por igual, nos bendice a todos por igual. No porque yo sea blanca o la otra persona sea negrita, el Señor lo quiere más, o porque sea el menor o porque sea el mayor. No, para Él todos somos iguales y todos recibimos la bendición que el Señor nos quiera dar. Aquí Jacob ya estaba culminando sus días y él quería bendecir a sus nietos. Él quería dejarle esa heredad a sus nietos, ¿no? Y bueno, vemos más adelante lo que acontece, pero de verdad que el Señor es maravilloso. El Señor es majestuoso. Y nosotros, ¿quiénes somos para cuestionar sus planes o para decidir a quién va a bendecir más o a quién no? No, mis amados hermanos, el Señor nos ama a todos por igual. Él no se deja llevar por esas tradiciones de que tiene que ser porque sí. No, el Señor hace como Él quiere, siempre ha hecho como Él quiere y siempre hará como Él quiere. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. A Dios. Dios les bendiga, mis amados, que la paz de Jesucristo repose en su vida. Continuamos aquí en Génesis 48, del verso 15 al 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta todo mal, bendiga a estos jóvenes y sean perpetuados en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Bueno, mis amados, como se viene hablando, se viene desarrollando este tema, ¿verdad? Acerca, Jacob bendice a sus nietos, a Efraín y a Manasés.
Y una de las cosas que me llama curiosidad, ¿por qué los hijos de José, hermano? ¿Por qué de pronto no resaltan, verdad, otros nietos? Y usted ve más adelante que estos dos nietos se anexan allí a las tribus de Israel, marcan la diferencia, hermano. Había una gran bendición hoy día, verdad, acerca de lo que es la bendición, hermano, como padre, verdad, o como representante, vamos a decir, de nuestros hijos. Necesitamos entender muchas cosas, mis amados. Meditando acerca de este estudio y escuchando a mis hermanos hablar, verdad, me llegaba allí a memoria hace años, verdad, yo estando joven, pequeño, vamos a decir de edad. Había una familia, hermano, numerosa, eran aproximadamente como 10, ¿verdad? Niños allí, la mamá y el papá, ¿verdad? Pero una de las cosas que me marcó la vida, ¿verdad? Fue que cada vez que esta gente, ¿verdad? Estos jóvenes, estos muchachos veían a sus padres, se arrodillaban, hermano, y le pedían la bendición, y los padres se acercaban y ponían, ¿verdad?, su mano sobre sus cabezas. Hoy día esta gente, hermano, no conocen, no están en este negocio de Dios. Pero la mayoría, hermanos, son prósperos, la mayoría tienen bendiciones, están con sus esposas, sus hijos, hermanos, son gente adulta. Hermanos, es importante entender nosotros como padres que en nuestra boca hay poder para vida o para muerte, hermano. La bendición es algo muy poderoso, hermano. Hay gente que dice, y bueno, a veces menospreciamos, hermano, y resaltamos las cosas negativas de nuestros hijos, hermano. Usted como padre tiene poder, hermano, y por eso es que en todo momento tenemos que bendecir a nuestros hijos, hermano. Así como lo hizo este hombre, ¿verdad?, Jacob, sobre sus nietos, sobre su descendencia, hermano, porque era un hombre de visión, era un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios, un hombre que sabía qué significaba estas palabras. Bendito sea el Señor. Y bendigo a José diciendo: el Dios de cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sean perpetuados en ellos mi nombre, hermano. Oiga las expresiones que usa Jacob: perpetuado, una bendición no solamente esta década, sino por generaciones. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros hoy día, hermano, tomemos este modelo, tomemos este ejemplo de bendecir, hermano. Yo sé que usted lo está haciendo, no, hermano, yo lo estoy haciendo, pero hágalo más, hágalo con más ímpetu, hágalo con más pasión, hermano. Oremos, ayunemos por nuestros hijos, oremos por esa descendencia, hermano, que hoy día de pronto estamos nosotros como titulares, pero el día de mañana ellos, ¿verdad?, van a representar esta maravillosa obra. Da triste, ¿verdad? Pero tengo que decirlo, hermano, a veces hay hijos de hombres y mujeres de Dios, hermanos, que no están involucrados en este negocio. Y usted dirá: no, hermano, pero no puede decir eso, yo bendigo a mis hijos. Pero es que la cuestión no es solamente bendecirlos, la cuestión no es solamente la teoría, sino la práctica, hermano. Estos días me ha venido revoloteando en la mente, ¿verdad?, acerca de lo que es la palabra disciplina, hermano. Tenemos que disciplinar. Uno, ¿verdad?, le han colocado esa palabra en el corazón, que cuando hablamos de disciplina es que le van a dar algo fuerte a uno, le van a dar algo duro, hermano. No, disciplina en este tiempo, conforme a la palabra o a la doctrina, es formación, hermano. Tenemos que nosotros formar a nuestros hijos. Sí, hermano, hay muchos padres que en este tiempo se están preocupando por sus hijos, pero más en lo secular, hermano, que sean profesionales y que alcancen esto, que no está mal. Pero procuremos, hermano, aquí hablando de la bendición de Jacob sobre sus nietos, no está hablando de lo material, está hablando de lo espiritual, hermano. Esforcémonos más nosotros, hermano, como padres, de involucrar más a nuestros hijos, no solamente de palabras, sino con hechos. Disciplinarlos, ¿verdad?, en la palabra, formar en ellos ese carácter como ministros, siervos del Señor, para que la bendición de ellos repose, hermano. Hablando acerca de familia, hay una familia allí en Menemaoró, hermano, que también marcó mi vida. Es una familia numerosa también, pero estos sí son pastores, estos sí son creyentes, todito, hermano. Y hoy día, viendo allí en los medios de comunicación, ¿verdad?, en las plataformas como el Facebook, una familia compuesta como de 12 miembros de hijos, hermano. Y hoy día la bendición del Señor, cada vez me gozo, hermano, porque de verdad que es importante, hermano, cuando usted y yo involucramos a nuestros hijos en las cosas del Señor, hacerles que, verdad, que tomen, no ponerle una carga, sino que ellos puedan entender, hermano, que es mejor servirle al Señor. La bendición está en servirle al Señor. Inculcámosle, verdad, a nuestros hijos. También le declaramos la bendición con nuestras palabras, pero también formemos, hagamos disciplina a nuestros hijos para que nuestros hijos sean de bendición. No en esta generación, sino en aquellas que vienen. Bendito sea el Señor. Y más adelante vemos, ¿verdad?, como les dije anteriormente,
cómo Dios, ¿verdad?, anexa a estos dos hijos, a estos dos nietos de José, allí a las tribus de Israel, y son resaltadas, hermano. Usted más adelante ve en los libros allí del Pentateuco cómo resaltan estas dos tribus, ¿verdad?, Manasés y Efraín, que son de gran bendición. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados, hagamos como hizo este hombre Jacob. Vamos a bendecir a nuestros hijos, vamos a bendecir a nuestros nietos. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Jacob estaba claro en lo que estaba haciendo, hermano. A veces de repente sí, de verdad, le estaba diciendo la verdad a José, a su padre, pero entendamos que los hombres de Dios tienen visión, hermano. Los hombres de Dios saben lo que están haciendo. Bendito sea el Señor. Tenemos, verdad, que a tomar ese consejo de esta gente, verdad, que son gente llena del Señor, verdad. Nuestros pastores, líderes, ministros que están siempre allí pagando el precio, siempre tienen un consejo fresco, hermano, y sabe lo que están haciendo. José quiso, verdad, interponerse allí, pero Jacob, allí más adelante, Jacob le dice, verdad: yo sé lo que estoy haciendo, hijo. Entonces entendamos, mis amados, lo que significa la palabra bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Declaro, hermano, cada vez que usted pueda ver a sus hijos, tóquelo, déle un abrazo, únjale allí y declare esa bendición, hermano. Usted sabe que nuestros hijos siempre están imitando o quieren imitar los de los padres. Bendito sea el Señor. Anteriormente nos preguntaba: ¿qué quieres ser tú cuando seas adulto? Bueno, yo quiero ser como mi papá. Todo hijo dice eso: yo quiero ser como mi papá, porque ese es el modelo, el ejemplo que estamos viendo, hermano. Entonces, que ese modelo, verdad, no solamente quede en el corazón de los niños, sino que también se ejecute, hermano. Si usted hoy día es ministro, si usted hoy día tiene una responsabilidad, si usted hoy día en lo secular, Dios lo ha bendecido, hermano, que nuestros hijos también sean una bendición para estas generaciones. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Buenos días, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes en esta mañana. Y de nuevo aquí, después de un evento tan especial como el de ayer, donde celebramos nuestro 15 aniversario aquí en Barcelona. Poco a poco se va extendiendo la obra, poco a poco va creciendo. Es como la semilla que se siembra y te vas a dormir, y mientras tú duermes la semilla va creciendo. Un poquito hoy, otro poquito mañana, y un día te despiertas y ves que la semilla ya es un árbol y el árbol tiene fruto. ¡Ay, qué agradecidos nos sentimos! Pues eso es lo que estamos viendo aquí en la obra de Dios, cómo ha crecido y cómo está dando fruto. Y lo mejor está por venir. Nosotros le creemos a Dios. Ayer compartíamos esos versículos del capítulo 19 de Éxodo, versículo 4 al 6, donde el Señor le hizo a Israel echar memoria hacia atrás y les dijo: vosotros visteis lo que hice en Egipto, pues si vosotros diereis oído a mi voz y obedeciereis mis mandamientos, seréis mi real tesoro, seréis mi tesoro precioso, y haré de vosotros una nación de sacerdotes y consagrados y santos para el Señor. Santo es algo intocable, santo es apartado para Dios, consagrado para Dios. Pues eso es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Lamentablemente no permanecieron en la palabra y por eso tuvieron que pasar demasiadas penurias, porque cuando nos alejamos de Dios nos acercamos al mal. Bueno, dejando todo esto, nos encontramos con Jacob ya en Egipto. Ellos habitan en Gosén, pero José, no por ser él el gobernador, dejó de vivir en Gosén, no, allí hospedó, allí instaló a su familia, no le faltaba de nada, pero él siguió con sus obligaciones allá en Egipto. Mis amados hermanos, y allí cada uno estaba ya en su lugar. Se entera José que su padre está enfermo
que ya su padre anciano no durará mucho, y entonces viene a él y trae sus 2 hijos, el mayor y el menor. El mayor, Manasés, el menor, Efraín, los presenta delante de su padre y seguramente tomó la iniciativa, porque para ellos la gente dice, el orden no altera el producto. Mis amados hermanos, pero para el Señor sí. Al Señor le gusta el orden y Él puso su orden. Y Él dice que hagamos las cosas según el modelo que nos ha dado. ¿Recuerdan ustedes a Nadab y Abiú? ¿Cómo tomaron hierba según su parecer? No tomaron específicamente las hierbas aromáticas que el Señor había dicho, sino que escogieron cualquier hierba. ¿Qué más da? Tanto celo, tanta estricta, tantas situaciones estrictas en las que se vive. Vamos a hacer las cosas más flexibles, más holgadas. Y tomaron hierba según su criterio y a Dios le disgustó y murieron oficiando, mis amados hermanos, el servicio para Dios. Murieron ofreciendo incienso, porque el Señor dijo, por quemar fuego extraño. Así que no hagas las cosas según tu criterio, porque eso lo llama el Señor fuego extraño. Cuando José trajo a sus hijos, puso en primer lugar a Manasés, que era el mayor, y en segundo a Efraín. Pero cuando le tocó imponer las manos sobre ellos, Jacob atrajo hacia sí a Efraín, lo puso en primer lugar y puso su mano derecha sobre él, y a Manasés le puso la izquierda. José se disgustó. No quiere decir que estaba enojado. Disgustarse es algo que no le gusta a la persona, que quisiera que se hiciera de otra manera. Pero el que no te guste no quiere decir que no lo vas a hacer. Porque a nosotros hay muchas cosas que no nos gustan, pero tenemos que hacerlas porque es nuestra obligación. Tenemos derechos, tenemos deberes y tenemos obligaciones. Así que si tú reclamas derecho, cumple con tus deberes y con tus obligaciones. Mis amados hermanos, José se le acercó al padre y le dijo, no, padre mío, tu mano derecha sobre Manasés, que es el mayor, que es el mayor, y la izquierda ponla sobre Efraín, que es el menor. Y su padre le dijo, no, hijo, así no, déjalo así, porque así quiere Dios que sea. Ya Jacob no es el mismo astuto, suplantador, tramposo. Ahora Jacob es dirigido por Dios, ahora se deja dirigir por Dios, ahora consulta con Dios, ahora Dios le habla, y cuando Dios le habla a un hombre hay que respetar eso, porque Dios respalda su palabra para demostrarle al hombre que Dios está con esa persona. ¿Recuerdas? Cuando Moisés guiaba al pueblo, se acercaron unos levitas, descendientes también de la familia de los sacerdotes, y le dijeron a Moisés, tú te enseñoreas del pueblo. ¿Acaso Dios puede hablar solamente por ti? ¿Acaso no puede hablar Dios también a través de nosotros? Moisés le dijo, claro que sí, Dios puede hablar, pero no lo está haciendo, lo está haciendo a través de mí. Y si Dios habla a través de mí, mire, algo extraordinario va a suceder. Se va a abrir la tierra y se los va a tragar a ustedes. Y si no habla Dios a través de mí, van a morir de viejo. Pero no murieron de viejo. En ese momento se abrió la tierra y se tragó a aquellos 3 sediciosos, a Datán, Abiram y Coré, y 200 ingenuos que le habían seguido porque eran buenos politiqueros, les gustaba
disertar y a utilizar su retórica para convencer al pueblo en favor de sus tesis. Hay personas que utilizan la influencia con su retórica, convencen a hermanos que así debe funcionar la iglesia, así se debe hacer, porque este es un orden bueno, porque esto es nuestro parecer, y somos mayoría. Hay gente que está de acuerdo con nosotros y convierten a la iglesia en un sindicato. La mayoría, ¿qué dice la mayoría? Unos dicen yo propongo y los otros dicen yo secundo. Ay, mire, secundo, quédese tranquilo, porque en la obra de Dios no es ningún sindicato. Hay democracia en los pueblos, pero en la iglesia no es una democracia. En la iglesia las órdenes las da Dios y utiliza al hombre que Dios ha puesto. Bueno, y si ese hombre se desvía, y si ese hombre se echa a perder, el mismo que lo puso, él mismo lo quita. No toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Se echó a perder Saúl. David se encontró con él en una cueva sin darse Saúl de cuenta, y su ayudante le dijo: Dios lo ha entregado en tus manos para que lo mates, para que tomes venganza de tus enemigos. Pero David dijo: líbreme Jehová de yo poner mi mano sobre su ungido, si no llegase su hora y muriere de muerte natural. Yo nunca pondré mi mano sobre el ungido de Jehová. Hay gente que no tiene respeto de los hombres a los que Dios utiliza. Hoy, en este tiempo donde la Biblia dice que se amontonarán maestros según su propia concupiscencia, hoy más que nunca debemos tener cuidado, porque el que te trata de convencer tiene buena retórica, tienes palabras de persuasión y te puede convencer de que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Te puede convencer que sus argumentos tienen más peso que el del hombre que está allí, que ha puesto Dios. Hermano, pero Dios respalda a ese hombre porque puso su palabra en su boca, y él dice: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jacob le dijo: no, hijo, deja, porque así lo quiere Dios. Deja. También el mayor será bendecido, será convertido en una gran nación, será poderoso, pero Efraín recibirá la bendición mayor. Déjalo así. José no insistió. No, papá, hay hijos que se creen que tienen la razón. Papá, estamos en otros tiempos. Hoy no se hacen las cosas como se hacía en tu tiempo. Así que tienes que comprender, nosotros sí conocemos que hoy es otro tiempo y sabemos cómo se piensa hoy. Así que déjanos actuar a nosotros. No trates de hacer a un lado al hombre de Dios, porque ese es el hombre, esa es la antorcha. Aquellos hombres en Israel en los tiempos de David no permitieron que David volviera a salir a la guerra, porque David, ya anciano, él creía que tenía la misma fuerza de muchacho. Hay personas que no se dan cuenta que los años le han caído encima y quieren seguir haciendo las mismas cosas. Un ancianito me decía: yo levanto un quintal de maíz con los dientes. Un quintal son 50 kilos. Y el hombre tenía un diente arriba y un diente abajo. Yo le dije: pero hermano, ¿con qué diente va a levantar usted un quintal de maíz? Y, no sea cargoso, me dijo el hermano. Quiere decir, no eche broma. Hermanos queridos, debemos darnos cuenta en qué época estamos viviendo. David se enfrentó a un gigante como cuando era muchacho y se cansó, y el gigante lo iba a matar, pero vino un primo de David que era general también. Se acercó a aquella batalla y mató al gigante. Ayudó a David. Desde aquel día le dijeron: ya no vendrás a la guerra con nosotros,
Tú das las órdenes, pero nosotros pelearemos la batalla. No sea que se apague la lámpara de Israel. Consideraban a David un hombre con luz, un hombre con dirección, un hombre que sabía lo que hacía y sabía lo que decía a pesar de su edad. Nunca lo tomaron como un viejo ya chocho que está disvariando en sus pensamientos. Sabían que era un hombre de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles en que al viejo se le echa en una residencia para que pase el resto de sus días allí. Se le visita una vez al mes o una vez al año, en Nochebuena, en Navidad, en Nochevieja y allá en el primero, el día del año. Pero no es así. Al viejo hay que tenerlo en honra hasta el día que se los lleve el Señor. El que no tenga un viejo en la casa, que lo compre. Ese es un decir, no se vaya a poner a comprar viejo por ahí. Pero tenga sus tenga sus progenitores como dignos de honra en un lugar especial en su casa. Consúltenlo, cuéntenle, háblenle, no los dejen aislados hasta la hora de su muerte en el nombre del Señor. Jacob le dijo, así conviene que sea, porque ahora Jacob era dirigido por Dios. Ya no era el mismo tramposo. Ahora todo lo que hacía, lo hacía consciente de que así lo quería Dios. Y esta vez fue la unción sobre aquellos dos muchachos, Efraín y Manasés. Ellos fueron incluidos dentro del pueblo de Israel, no como hijos de José, sino como hijos de Jacob, hijos de Israel. Hermano, Efraín entró a la tierra prometida. Manasés se dividió en dos pueblos. No sabemos, no nos especifica la Biblia por qué tal desacuerdo. Lo cierto es que una parte de Manasés, la gente a veces toma como la media tribu desaparecida. No hay ninguna tribu desaparecida. La mitad de Manasés se quedaron al otro lado del Jordán antes de entrar a la tierra, así como se quedó Rubén, se quedó Dan. Entonces también la media tribu de Manasés le pareció bien, le gustó la tierra al otro lado del Jordán y decidieron quedarse al otro lado del Jordán. Pero la otra media tribu entró a la tierra prometida y vivieron dentro del resto de las tribus de Israel. Así que allí está el misterio que algunos dicen de la media tribu que desapareció. No hay ninguna media tribu desaparecida. Mis amados hermanos, y Efraín vivió allí en medio de Israel. Así que estos dos fueron incluidos en Israel. ¡Qué privilegio! Fueron contados con Israel. No es lo mismo decir los hijos de José a decir los hijos de Abraham, de Isaac y de Israel. Hermanos, estaban bajo la promesa los alcanzaría a ellos. Así que cada vez que se contó a las 12 tribus de Israel, se contaba también a Manasés y a Efraín. Ellos fueron contados en Israel, así que en vez de 12 tribus se contaban 13 tribus. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude para nosotros hacer caso a lo que el Señor dice y obedecer con alegría. Las cosas de Dios se hacen con alegría, con prontitud y bien hecho. No se vale todo. No, ya al fin y al cabo lo hice. No, si lo haces de mala gana, si lo haces negligentemente, no recibes bendición. En lugar de lo cual vas a recibir maldición. ¿Se puede hacer la obra de Dios y recibir maldición? Sí. Puede ser un predicador con argumento, un predicador que deje a la gente boquiabierta. Pero si no andas bien con el Señor haciendo las cosas buenas, en lugar de bendición, recibes maldición. La ruina te persigue, la desgracia te alcanza. Tarde o temprano tu pecado saldrá a la luz, tu maldad te alcanzará. Así que conságrate a Dios antes que te llame a cuenta públicamente. El versículo 19 dice, mas su padre no quiso
¿De quién está hablando? De Jacob. Él le agarró las manos para mover la mano derecha a la cabeza de Manasés y su padre no quiso, volvió a poner la mano sobre el menor. Lo sé, hijo mío, le dijo, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Su hermano recibirá bendición también. Su hermano será grande, pero el menor será más grande que él. ¿De dónde sacó Jacob eso? No era la vejez, era la voz de Dios, era el propósito de Dios. Así lo quería Dios. Así que no trates de meterte tú en la obra de Dios porque tú tienes sabiduría, porque tú tienes conocimiento y trates de influir sobre la obra de Dios. No, no, no. Déjale las cosas al Señor, que Él sabe bien cómo va a dirigir su obra. El versículo 20 dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Hermano, bendijo a aquellos dos muchachos y les dijo el mismo Jacob, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Hermano, los bendijo, los incluyó dentro del pueblo de Israel, los hizo hijos suyos, porque Dios lo dirigió así, porque Dios lo escogió así. Cuando le tocó la hora de bendecir a aquellos muchachos, también los bendijo a ellos como parte de Israel. Así que ya serían llamados hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, o de Israel, como fue cambiado su nombre. Mis amados hermanos, y Jacob habló con su hijo. Quizás era la última vez que lo estaba viendo. Y Jacob dijo a José, yo voy a morir, pero Jehová os visitará y os hará volver a la tierra que nos ha prometido. Dios cumplirá su promesa. ¿Recuerdan ustedes que antes no habían las escrituras como la tenemos hoy? Qué bonita. Qué bonita, dividida en capítulos, en versículos. En su principio no fue escrita la Biblia así. La Biblia fue escrita como cada libro individual y juntos formaban las escrituras. Pero hoy tenemos cada libro dividido en capítulos y en versículos. Dios bendiga a los teólogos. Reconocemos su gran trabajo. Han facilitado nuestro acercar a la palabra. Han facilitado nuestro trabajo. Ahora cuando queremos citar una parte de la Biblia, podemos decir en el capítulo tal y en el versículo tal. Allí dice. Entonces la gente va directo, pero si dijéramos el libro de Deuteronomio dice tal, la gente tendría que leer todo el libro para encontrar ese pasaje. Oiga, Dios bendiga a esos hombres eruditos que se ocupan, hermano, toda su vida de leer las escrituras y mejorar la forma de acercarnos a la palabra de Dios. Así que Jacob le dijo a José, yo voy a morir, pero Jehová os va a visitar. Trasladaban las promesas de boca en boca, trasladaban la palabra de boca en boca. Así que padres, madres, enseñen a sus hijos. La Biblia dice, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay familias que tienen una filosofía equivocada. Ellos dicen, no, que cuando él sea mayor decida qué es lo que va a hacer. Si tú no le enseñas y le das el material necesario para decidir lo correcto, entonces va a aprender todo lo que se refiere a la vida, pero torcido, equivocado, engañado.
Hoy les están enseñando a nuestros niños que no son ni mujer ni hombre, que ellos van a hacer lo que elijan. Oye, por mucho que yo elija ser de otro sexo, ahí tengo el sexo que me puso Dios. Y nadie puede decir que no es así. Es una ignorancia tremenda. Ni los científicos pueden avalar esto ni decir que tienen razón. Son los gobiernos, tipos de dictadura que han impuesto una ideología de género, un lenguaje diferente al que hemos tenido, un lenguaje que llaman ellos inclusivo, pero no es democrático, no le permiten a la gente elegir, sino que lo imponen. ¿Cómo lo imponen? A través de decretos, a través de leyes, utilizando todo lo que tienen a su mano, los medios de comunicaciones, los medios escritos, están utilizando los mismos libros de texto que se utilizan para enseñar en las escuelas, colegios y universidades, para cambiar la historia y enseñar las cosas torcidas. Por eso hoy más que nunca necesitamos la Biblia. Están tratando de sacarla del escenario. El Papa dijo por ahí que había que cambiar la Biblia porque era un libro anticuado, que ellos van a hacer su propio libro. Pues la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿qué va a ser lo que escribe el Papa? Un hombre corrupto, un hombre que se apartó de la verdad, un hombre que elogia la homosexualidad y el lesbianismo, un hombre que ha dictado sus propios criterios. ¿Qué valor puede tener las palabras de ese hombre? Hermanos queridos, pero su fin se acerca, su fin se acerca. Tarde o temprano al malo lo alcanzará su maldad. ¿Saben ustedes que la Biblia nos enseña que ese Papa va a hacer pacto con el anticristo? Anticristo es contra Cristo. Ese hombre que va a establecer un gobierno mundial va a negar la existencia de Dios y él mismo se va a hacer pasar por Dios. Él va a decir que él es Dios, hermano, y va a ser herido de muerte, pero su herida sanará. Una especie de resurrección imitando a Cristo, hermanos queridos, pero un día caerán todas las plagas sobre él, morderá sus lenguas de dolor y detrás de él se irá. Ay, lamentablemente la mayor parte de la humanidad, porque ellos lo van a alabar como si fuera Dios. Y van a decir, con este sí tenemos ahora paz, con este sí tenemos seguridad. Así que ten cuidado, aquella persona que está cazando cada doctrina que aparece por ahí nueva para irse detrás de viandas que no aprovechan. Ten cuidado, personas que conociendo el Evangelio, que viviendo en el Evangelio, se apartaron del Evangelio y ahora, hermano, se van detrás de una falsa doctrina y dicen a voz en cuello, ahora sí estoy en la verdad. Entonces todos esos años sirviendo al Señor, estabas engañado, estabas en un error y después mañana pasan meses y cambian otra vez de opinión, ya están en otra creencia, en otras convicciones, en otras doctrinas y viven cambiando y viven cambiando. Hermano, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo voy a morir, le dijo Jacob a su hijo José, pero Dios os va a visitar y os va a sacar de Egipto y os llevará de nuevo a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Le dio la promesa, dale la palabra a tus hijos, que eso es lo que le va a quedar. No le va a quedar las posesiones que tú les dejes, no le va a beneficiar. Lo que le va a beneficiar es lo que tú le hayas enseñado. Y dice el versículo 22, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. A José está de gobernador en Egipto. José morirá ya. Él no logrará llegar con vida a la tierra prometida. Nunca volvió a pisar la tierra prometida en vida. Pero él creyó a lo que su padre le había dicho. Su padre ya no es un tramposo, su padre ahora es un hombre de Dios. Eso es lo maravilloso de Dios,
que no considera nuestro pasado para restregárnoslos en la cara en la actualidad, sino que tira nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Escoge lo vil para avergonzar a los sabios. Ahora Jacob es un profeta de Dios. Ahora Jacob le está diciendo a sus hijos, a su hijo José, sus últimas palabras: yo voy a morir, pero Jehová os va a visitar y os va a llevar de nuevo a la tierra de vuestros padres. Hermano, cuando José murió, lo veremos más adelante, pero él le repitió a los hijos de Israel, le dijo: yo voy a morir, pero cuando Dios os visite, no dejéis mis huesos aquí en Egipto, llevad mi ataúd y enterrad mis huesos allá en tierra de Canaán, porque yo sé que la palabra de Dios se va a cumplir. Dios va a cumplir su palabra, su propósito. El cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Jacob le dice a José, mostrándole su aprecio, mostrándole su amor. Él no va a disfrutar de ello, pero Jacob se lo recuerda. Yo te di una parte más de tierra que a tus hermanos. Una parte que la tomé por mi espada de los amorreos. Hermano, una cosa es que tú hagas el bien por los tuyos y otra cosa es que nadie se entere. Hermano, debemos dar a conocer, no para echar en cara, no para hacer como la gente que quiere el reconocimiento y cuando a alguien le es contrario, entonces le dice: con tanto bien que te he hecho, yo te maté el hambre, yo te vestí, yo te hice, yo te di. No haga eso, porque entonces aquello que ha hecho no tiene recompensa. Pero sí debemos recordarle a la gente el bien, porque lo apreciamos, el bien que le hemos hecho porque le amamos. Recuérdenle a los hijos, si ellos ignoran, si ellos no quieren saber nada de lo que el Padre les ha dado, como el Padre les ha ayudado, hágaselo recordar usted, cuéntele lo que ha sido a lo largo de su vida el trato de su Padre con ellos. Hubo una jovencita que cada vez que veía a su madre en la calle se iba para la acera contraria porque le daba vergüenza, puesto su madre tenía las manos quemadas y el rostro quemado. Un día la madre la llamó y le dijo: hija, te voy a contar la historia de mi rostro quemado y de mis manos. Le dijo: yo un día tuve que salir a trabajar. Tu padre nos abandonó y te dejé sola en casa porque no tenía con quién dejarte. Cuando regresé del trabajo, nuestra casa se había incendiado. Los bomberos estaban en el medio impidiendo que la gente se acercara. Pero no sé cómo, yo corrí, atravesé la barrera de los bomberos y entré en mi casa. Me gritaban: no lo haga, se va a quemar, no lo haga. Se quemó mi rostro, se quemaron mis manos, pero te salvé la vida, hija. No se te quemó ni un solo cabello. Tú te salvaste, pero mis manos están horrorosas, mi rostro está horroroso. Aquella hija comenzó a llorar y le dijo: madre, este es el rostro más lindo que yo he conocido. Cambió su actitud cuando conoció el bien que le había hecho su madre. Jacob le está recordando a José, como quien dice: te amé, José, más que a tus hermanos. Eras mi preferido hasta que fui privado de tu compañía. Acuérdate que yo te di más tierra que a tus hermanos por el aprecio que te guardaba. Acuérdate que esa tierra no estaba dentro de la herencia, sino que la tomé por mi espada de la mano de los amorreos. Acuérdate, José. Y nosotros hoy debemos hacer memoria. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero y dio a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Es como un esclavo que es comprado y cuando se lo lleva el amo le dice: he comprado tu libertad, vete, eres libre. Y el hombre se va, pero el esclavo se va detrás de él.
Y cuando llega a casa lo ve que está allí detrás de él y le dice: es que no me entiendes, he comprado tu libertad, vete, eres libre. Y el esclavo le dice: si no puedo pagarte lo que has hecho por mí, déjame servirte en agradecimiento. Mis amados hermanos, es lo que Dios ha hecho con nosotros. Rompió las cadenas, cambió nuestras vidas, nos dio vida nueva y hoy somos lo que somos por su gracia, por su amor, y agradecidos estamos aquí. No estamos aquí porque nos dan un sueldo para levantarnos de madrugada y estar compartiendo con ustedes la Biblia. No, estamos aquí en agradecimiento para contarle a la gente las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ese mismo Dios que ha hecho un cambio, que nos ha dado una nueva vida, lo quiere hacer contigo en este día. Vuélvete a Dios en este día. Entrégale tu vida al Señor. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón. Cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento vengo delante de ti. Para pedirte perdón. Por haberme alejado de ti. Por haber pecado. Borra mis pecados. Con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar. Escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Apocalipsis 21, versículo 1 nos dice la Escritura: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no es. Dios tiene un cielo nuevo para nosotros los creyentes, y ese cielo nuevo se llama la Nueva Jerusalén, donde viviremos con Cristo eternamente y para siempre. Los dos últimos capítulos de la Biblia están dedicados a esa ciudad maravillosa, a donde viviremos con Dios eternamente y para siempre. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.